sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros. Antes, más bien, nos eleva a Él. ¿Cuánto creemos esto? Amén. Es así. Nuestro enfoque este año es encender en nuestra vida algo. ¿Y qué podemos encender? Podemos encender una vida de oración. Enciende tu vida de oración. Pídele a Dios que os dé poder para llegar a muchos con luces muy brillantes, a todas nuestras comunidades, y así iluminarte a ti misma y a otros también. Llegar a aquellas personas en crisis e infundir en ellos la esperanza. Compartir su gracia, compasión y amor con los demás y promover la unidad para extender la mano y compartir el Evangelio. Tener un cambio de opinión que lleve hacia el perdón y no a la discusión. El Ministerio de la Mujer en esta mañana les hace un llamado de la siguiente forma. Tenemos que alcanzar un mundo. ¿Quieres tú formar parte de tu mundo hoy? ¿Qué más puedes hacer para alcanzar tu mundo hoy? ¿Están ustedes en un mundo? Sí, correcto. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso mismo, alcanzarlo. ¿Cómo podemos alcanzar tu mundo hoy? Orar para que Dios encienda el amor en ti por la salvación de quienes forman tu mundo. Orar para que Dios enciende la creatividad en ti para alcanzar tu mundo. Y orar para que Dios enciende la santidad de vida en Cristo Jesús a través de una comunión diaria con Él para representarlo ante tu mundo. Recuerden siempre que cada día que oramos debemos de pensar en aquellos temas y aquellas necesidades de las mujeres hoy en día. Una de ellas, el abuso. Número 2, la pobreza. Número 3, la salud. Número 4, el analfabetismo. Número 5, la carga de trabajo y por sobre todo también las oportunidades de liderazgo. Paulina, ¿qué quieres encender tú hoy? Bien, yo voy a encender una vida de oración. En Segunda de Pedro, si ustedes lo quieren buscar, Segunda de Pedro 3:4, nos dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Quiero contarles que una tarde estaba conversando con una amiga, una vieja amiga, y ella compartía sus problemas conmigo. Me contaba, me hablaba, me decía, me comentaba, y estuvimos un buen tiempo hablando. Ella me decía sus cosas. Y al final de estar junta en ese momento, ella me dice: oye, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Y total, dice ella, no perdemos nada. De todos modos, no, ¿qué perdemos? ¿Lo hemos dicho alguna vez nosotros eso? ¿Hemos dicho alguna vez, bueno, qué perdemos si oramos? ¿Perdemos algo? ¿Lo hemos dicho alguna vez? Sí, lo hemos dicho. ¿O es lo último que vamos a hacer? Bueno, tal, lo último que tenemos, vamos a orar. ¿Es lo último que tenemos la oración? ¿O es lo primero? A veces nosotros colocamos primero otras cosas antes que la oración. Cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que debemos hacer es ir en busca de Jesús. Y a veces lo dejamos para el final. Es lo último. ¿Consideramos que la oración de esta manera sea lo mejor? Pues no.
¿Es la oración solo un rito que practicamos cada vez que tenemos tiempo para ello o cuando necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios? A veces cuando estamos desesperados, doblamos la rodilla, hermano. Pero cuando estamos en las buenas, a veces nos olvidamos. La oración es una parte esencial de la vida de un cristiano. El aire es tan esencial para respirar como la oración lo es para la vida, nos dice Elena White siguiente. Diapositiva 3, ¿no? La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en la familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Esa comunión especial que tenemos cada día con nuestro Señor, esa conexión debe estar cada momento en nuestras vidas. No una oración así rápida, sino que debemos buscar el momento para hablar con nuestro Dios, de encontrarnos con Él, de escuchar su voz. Generalmente nosotros todos hacemos, Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias por esto. Señor, antes de salir, acompáñanos. Amén. Pero esa oración es una comunicación muy superflua, hermano, muy por encima. Necesitamos tener más conexión con Dios. Esa oración que tú sientes en el alma que está el Señor contigo en ese momento, que está cerca tuyo, que te abraza, que lo sientes cerca. Esa es la oración que necesitamos tener cada uno de nosotros, cada uno. El gran reformador Martín Lutero dice, ser cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. ¿Ustedes han hecho alguna vez, cuando han ido al mar, a la piscina, a algún lugar, han hecho apnea o ustedes se han metido bajo el agua y han aguantado que 1 segundo, 2 segundos, 5 minutos y necesitan a respirar, salir fuera, respirar? Si yo no oro, me pasa eso. Si yo no oro, me pasa así, esa apnea, así. Necesito de Jesús, porque si no tengo a Jesús en mi vida, no soy nada, nada. Tenga los estudios que tenga la profesión que tenga, sepa lo que sepa, me vista estupendamente, da lo mismo. Si no tengo a Jesús, voy a tener esa apnea, hermano. Voy a estar asfixiándome. Voy a necesitar de Jesús, del amor de Jesús, en todo instante. Por esa razón, Cristo nos invita a buscarlo. En Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Qué alivio, hermano. En un momento cuando tú estás afligido, afligida, cansada, necesitas un descanso, pero en los brazos de Jesús. Qué bueno es. Cuando tú estás mal, te sientes que ya no ves nada, que vienen problema tras problema, dificultades tras dificultades, y oras, ¿qué sucede? Una tranquilidad y una paz y te olvidas del problema. Ahí lo dejaste. El Señor se encarga. Qué maravilloso es, ¿no? Qué Padre tenemos, qué maravilloso Padre tenemos, hermano, que ha dado su vida, su sangre por mí. Orar, nos dice, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, porque Él lo sabe todo, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Dios. La oración, hermano, no es que nosotros le vamos a mover el brazo a Dios, ya yo voy a orar y el Señor tiene que hacer lo que yo digo. No, no es así. Jesús atesoró este poder mientras estuvo en la tierra. Los evangelios registraron numerosas ocasiones en las que Cristo pasó muchas horas en comunión con Dios, buscando fuerza en su Padre Celestial para afrontar todos los desafíos de su obra y misión. Si Cristo oraba,
¿qué nos queda a nosotros? Si Cristo oraba, ¿qué me queda a mí? Orar más, hermano. Orar cada día más. Necesitamos de él, hermano, como cristiano. Yo siempre digo que el mundo cada día va muy rápido y vemos muchas cosas. Y necesitamos estar firmes en las cosas de Dios. Dejar lo que nos aleja de Dios y acercarnos a nuestro Padre cada vez más. En Mateo 14:23 nos dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Él tenía un lugar para orar. Bueno, él oraba en todas partes, pero a veces llegaba a un lugar y oraba. Yo me imagino que cada uno tiene un lugarcito donde orar, donde doblar su rodilla, donde se siente acogido en su habitación, en un patio, caminando a la orilla del mar, sentado en una roca mirando el mar. Eso a mí me encanta. Sentarme frente al mar y orar, pues para mí es maravilloso. Cada uno tiene un lugarcito donde pueda orar y sentirse abrazado por Dios. Lucas también registra, dice en Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y Marco también nos dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba Jesús oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Oraba de madrugada, oraba de mañana. Yo no sé en qué momento a ustedes les gusta orar más. En la mañana, una oración vespertina, al mediodía, en la noche. A veces a mí me gusta orar de madrugada. No sé, me gusta. A veces me despierto a las 4 de la mañana y me pongo a orar. Y les voy a ser sincera. Me acuerdo de todos ustedes, hermano. Yo los meto en mi oración. No sé si mi cama aguante tanto, pero bueno, los meto todos adentro ahí en la oración. Orando por todos ustedes, hermanos, por mi iglesia. Por mi iglesia, oro por todos, por las personas que están enfermas, que lo necesitamos, orar por cada uno. Necesitamos la oración de ustedes, unos por otros. Bueno. No sé si alguno de ustedes escuchó al pastor Raúl Herrera esta semana. ¿Sí? Excelente. Y él nos decía que si no oramos, si no nos acercamos a Dios, nos volvemos como las personas que no tienen a Dios. Nos alejamos. A veces nos volvemos, ya somos de por sí malos malitos, y si no oramos, mal asunto. Si ya somos como somos, sin oración, mal asunto, hermano. Yo me recuerdo una vez que estuve en un congreso de jóvenes, iba acompañando a los jóvenes en un congreso sudamericano. Estaba todo Sudamérica ahí, todo. Y llegó un pastor africano, hablaba inglés. La mayoría no entendía, pero bueno, había un traductor. Pero ese traductor, bueno, traducía muy bien, por supuesto, pero él decía, este pastor decía, a ver, y ves si tú lo entiendes o lo que escuchan aquí, dice, no sé si estará bien dicho, the power of prayer. The power of prayer. ¿Cierto, hermano? ¿Qué? The power of prayer. ¿Qué quiere decir? La oración tiene poder. The power of prayer, hermano. La oración tiene poder, nos transforma, nos cambia. ¿O vamos a transformar nosotros con la oración a Dios? No. Dios nos transforma, la oración nos transforma, nos cambia. Si yo soy malita, el Señor nos va sacando, el Espíritu Santo va trabajando en mí, nos va sacando todos esos malitos que tengo. Es por eso necesitamos la oración. Si no oramos, ¿qué va a ser de nosotros? Tenemos que tener una transformación en nuestra vida. Ya lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya soy cristiano, uso la ropa de Cristo, por decirlo así. ¿Sabe?
La oración es importante en la vida de un cristiano. Examinaremos 4 maneras en que la oración puede encender nuestra vida. La oración enciende el cambio. ¿Lo creen ustedes así? ¿Que la oración enciende un cambio? El cambio comienza por mí. El apóstol Pablo nos recuerda: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, dice en 2 de Corintios 5, 17. Debemos caminar en novedad de vida, a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa a menudo aparezca. A veces eso nos sale viejo hombre, siempre. Eso nos sale viejo hombre, siempre. Pero ese es un trabajo entre el Espíritu Santo y yo. Debemos colocar todas nuestras cosas, nuestro carácter, nuestros pecados, todo a los pies de Jesús. Y dejar de hacer lo malo, malito, para comenzar a hacer lo bueno, buenito. Necesitamos que nuestro Padre Celestial nos ayude en nuestro camino espiritual y en nuestra batalla contra el enemigo. Una batalla fuerte, que no la libro yo, la libra Dios. Si fuera así, yo ya no estaría en este mundo. Por lo tanto, la comunión con Dios es esencial para nuestra salud espiritual, de modo que Él pueda cambiarnos para que seamos personas más amorosas, más compasivas y centradas en la misión de llegar a los demás. El mensaje no solamente es para mí, es para todo el que quiera recibirlo, que quiera escucharlo. No solamente es para mí, me quedo con ese mensaje yo. Es para todo, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros amigos, para nuestra familia. El mensaje es para todo y deberemos entregarlo. En el Sermón del Monte, Jesús usó los ejemplos de la sal y la luz para explicar a sus discípulos y a sus oyentes como seguidores. Encienden el camino a su alrededor. En el versículo 13 dice de Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En el versículo 14 y 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, en la montaña, no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todo. Vuelvo a repetir. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Por eso, hermano, te invito a orar. A orar, a orar. Te invito a orar. No lo dejes ahí. Conéctate en algún momento con Dios. Sabemos que tenemos una vida fuerte, difícil de trabajo, estamos todo el día para allá, para acá. Pero te invito en algún momento del día a conectarte. La oración puede provocar un cambio en nosotros si tenemos actitudes negativas o prejuicios hacia otras nacionalidades. Si hacemos acepción de personas por su color de piel o su sexo por medio de la oración, Dios puede convertirnos en la sal del mundo. Donde quiera que estemos, asimismo, como lo hizo David, oró fervientemente a Dios. Dice en el versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. David continuó su oración pidiéndole a Dios que se lo concediera. Que un espíritu noble me sostenga y que te sostenga también a ti un espíritu noble. Iraimar, ¿qué vas a encender tú hoy? Encenderé la llama de la esperanza. Espero que me puedan entender, ¿no? La oración enciende la llama de la esperanza. Este versículo que están proyectando en este momento nos resulta muy conocido, ¿verdad? Quiero que lo lean conmigo. Porque yo conozco
Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que es uno de los versículos más conocidos por nosotros porque nos llena de esperanza. Cuando necesitemos, ¿qué vamos a hacer? Invocar el nombre de nuestro Dios. Esto fue usado por Jeremías cuando su país había entrado en una extrema adversidad. Habían sido invadidos de manera brutal. Y así que él trajo estas palabras a su pueblo para que ellos se refugiaran en Dios y no perdieran la esperanza. Yo creo que el momento que Jeremías vivía no es muy diferente a lo que vivimos actualmente en el mundo. ¿Qué les recuerda la invasión del país de Jeremías ahora? Por ejemplo, la guerra de Ucrania. ¿Cuántos se desplazaron en el momento de la guerra de Ucrania y cuántos se siguen desplazando? ¿Cuántos abandonaron lo que no quedó de hogar? ¿O no es muy diferente la guerra de Afganistán y Siria también? ¿O los países africanos que también tienen guerras civiles? No es muy diferente a lo que ocurre en nuestros países. Estaba viendo al frente y creo que la iglesia está compuesta en este momento por un 90% de extranjeros. Y todos estamos aquí porque estamos en búsqueda ¿de qué? De esperanza, de un futuro mejor para nuestros hijos, de un futuro mejor para nuestras vidas. Y es por eso que hoy decidimos, o en el momento que lo hicimos, llegamos a España buscando una mayor esperanza, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y es así lo que Jeremías le decía, el Señor tiene planes preciosos con cada uno de nosotros, tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Y es donde nos refugiamos como cristianos. ¿Y qué queremos en este momento? Que nosotros seamos esa luz de esperanza para otras personas que la necesitan. Nos dice, la gente busca algo tan fino como esto. ¿Qué es esto que tengo a mi mano? Un hilo, ¿verdad? Un hilo de esperanza es lo que quiere el ser humano. Un hilo que le dé la oportunidad de sentir que no termina todo donde está, que no es todo tan frágil como parece. Todos dicen, nos recuerda que como seres humanos somos hijos e hijas de Dios amado. Y esa es la tarea que se nos ha encomendado hoy a nosotros, llevar ese hilo de esperanza a quien lo necesita. ¿Recuerdan la historia de Pedro en Hechos 12, del 1 al 17? Cuando la iglesia se comenzó a formar, la primera iglesia, Pedro fue encarcelado y la iglesia perdía toda esperanza de que alguien liberara a Pedro. No había posibilidad humana de que Pedro saliese de la cárcel, pero ellos oraron fervientemente con mucha esperanza y ocurrió el milagro. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Pero Pablo también nos dice que Pablo también sufrió golpes, encarcelamiento, persecución. La soledad nos recuerda, de hecho, todo lo que escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Dónde nos dice que se encuentra este versículo? Romanos 4. Entonces, orar por la esperanza en tiempos de crisis. Esta parte me llama la atención porque nos dice algo muy cierto. Cuando nosotros tenemos dificultades, siempre se nos dice que buscamos a Dios. Por lo general, cuando estamos alegres, contentos, tenemos todo económicamente solventado, es más difícil buscar a Dios en oración ferviente. Pero cuando tenemos necesidades, buscamos a Dios. Cuando necesitamos esperanza, paz, amor, es cuando buscamos a nuestro Dios. Entonces nos dices allí, como cristianos, como conocedores de Dios, porque aunque alguno de nosotros no se ha bautizado dentro de la iglesia, ya conocemos a Dios, los que estamos aquí, y podemos llevar esperanza a otras personas que no conocen de Dios. Le voy a relatar brevemente. En una oportunidad, trabajando en un área de urgencia de niños, llegó una familia con una niña. Tenía cáncer, pero ellos decidieron no continuar con el tratamiento, sino hacer jarabes porque practicaban la santería. ¿Saben lo que es la santería, verdad? Ellos hacen muchos jarabes y menjubres de montes.
y decidieron empezar con esto con esta niña. La llevan porque ya su estómago no había aguantado más todo aquello y había sufrido como una explosión estomacal. La niña ya no tenía más esperanza de vida, pero la madre, en medio de la desesperación, mis compañeras que también eran cristianas y estaban en esta área le dijeron: ¿ustedes nos permiten orar por ustedes y su hija? ¿Qué creen ustedes que respondieron esta familia santera? Pero totalmente santera. La niña estaba rapada, vestida de blanco, ellos también. Dijeron que sí. Ellos decidieron en ese momento entregar su hija a Dios, pedirle perdón delante de nosotras. Fue algo que me marcó mucho, porque ver cómo una persona que sentían que por un momento habían hecho mucho daño a su hija, practicando algo que en su momento les daba esperanza, pero ya en ese momento no lo era. Decidieron buscar a Dios. Es allí donde nosotros debemos actuar como cristianos. Cuando alguien ha perdido su casa, cuando alguien ha perdido un hijo, a su marido, a sus padres, cuando alguien siente que ya todo se ha roto en su vida, nosotros estamos llamados como cristianos a llegar a la vida de esta persona con esperanza. La siguiente diapositiva nos dice, léanla junto conmigo, por favor. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Qué bonito, ¿verdad? El Señor nos sostiene con la diestra de su justicia. Y por último, quiero leer con ustedes que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y ¿de qué? Y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Beth, puedes continuar con tu llama. Bueno, buenos días. La luz de la que voy a hablar yo es la llama que enciende la oración, que es la unidad. La oración enciende la unidad. Y me hace mucha gracia porque escribiendo el título de esta parte que a mí me tocaba, lo escribí al revés y escribí la unidad enciende la oración. Y me hizo mucha gracia cuando lo leí ahora porque dije, a veces buscamos la unidad para que después lleguemos a esa oración y es al revés. El recurso que tenemos a mano es la oración y por la oración podemos llegar a la unidad. Y hablemos de la unidad. Cuando estaba yo pensando en esto, dije voy a buscar el significado de unidad, porque a veces me doy cuenta que cuando busco el significado de las cosas, resulta que yo no entendí bien lo que significaba la unidad. ¿Y cuál es el significado primero que me encuentro? Dice, la unidad es la propiedad de lo que es uno e indivisible. Si tenemos dos cosas que las juntamos, es uno y es indivisible. Y otra definición que encontré dice, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Con lo cual, si algo está unido y se separa, ¿qué ocurre con su esencia? Se pierde, se destruye o se altera. Y hablando del pueblo de Dios, siempre ha permanecido unido el pueblo de Dios. En todo momento ha tenido momentos de desunión, efectivamente. Y brevemente quiero traerles a la memoria el caso de un rey de Judá que se llamaba Ezequías. Ezequías subió al trono, cuando leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, ahí nos explica su historia. Nos dice que subió al trono a la edad de 25 años. Con 25 años Ezequías llega al trono y reina durante 29 años. Y si leemos el versículo 2 de este capítulo, nos cuenta un poquito cómo fue el reinado de Ezequías. Y dice, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. ¿Fue un buen rey Ezequías? Fue un buen rey, según lo que vamos viendo en el capítulo. Y dice, siguió el buen ejemplo de su antepasado David. ¿Pero David fue el rey anterior a él? No. Qué curioso que no dice, siguió los pasos del rey que estaba antes de él. No lo dice. El rey que estuvo antes de él fue Acaz. Y Acaz era su padre.
Y en esta historia no podemos utilizar el dicho de tal palo, tal astilla, porque Ezequías fue ejemplar, fue un muy buen rey, pero no podemos decir lo mismo de Acaz. En Profetas y Reyes se describe el reinado de Acaz como que puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones espantosas, dedicó culto a las divinidades paganas, había falsos profetas con mensajes que extraviaban a la gente, los sacerdotes enseñaban por precio, y aun con todo este panorama, con todo este cuadro, que no es muy bonito, ellos aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. ¿Pero estaban ellos unidos a Dios? No, pero nosotros somos el pueblo escogido, somos especiales. ¿Qué nos gusta decir? Que somos especiales. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace especiales? Ellos se habían olvidado completamente de Dios. Y a pesar de esto, Dios tiene misericordia de ellos, porque hubo personas que se mantuvieron fieles, y hasta por los rebeldes Dios tiene misericordia. ¿Qué hace Dios? Envía profetas, los amonesta, les da mensajes, vuelvan a mí, vuelvan a ser fieles a mí. Pero ¿qué hace Acaz? Acaz no era como Ezequías, Acaz era orgulloso. Nunca en ninguna de las amonestaciones cedió, nunca quiso volver. Quiso solucionar las cosas por sus propios medios, por esas divinidades paganas que estaban ya metidas en el pueblo de Dios, y busca incluso refugio en reyes cercanos a ellos, reyes paganos. O sea, en ningún momento recurre a Dios, sino que recurre a solucionar las cosas por sus propios medios. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es que Dios nos maldiga, sino que esa bendición que nos está cubriendo ya no nos está acogiendo, nosotros mismos nos hemos ido. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Dios en este momento y con el rey. Hasta el punto de que les montaron la guerra, otras naciones querían destruirlos, y él de nuevo busca refugio en otros elementos que no eran Dios. Y esto desemboca en que un reino cercano, que era Asiria, quiere montar guerra contra ellos. Y Acaz nunca se arrepiente. El padre de Ezequías, que era Acaz, nunca se arrepiente, sino que se rebela. Al final, lo que ocurrió en el reinado de Acaz fue que cerró las puertas del templo, se interrumpieron los servicios sagrados, no se ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo, y construyeron altares para adorar a otras divinidades. Esto fue el reino que Ezequías recibe. ¿Y qué dijimos al principio? ¿Cómo había sido el reinado de Ezequías? ¿Ezequías había hecho lo que agradaba a Dios? Sí. Entonces, Ezequías recibe un reino destruido, alejado de Dios, y que además no quiere volver su mirada a Dios. Este es el panorama que recibe Ezequías. ¿Qué es lo primero que hace Ezequías cuando recibe el reino? Él dice, pues si el templo no está funcionando, hay que restaurar los servicios del templo. Primer punto de lo que hace Ezequías. Habla con los levitas para que se santifiquen ellos y santifiquen el templo. No era fácil, porque hasta el mismo templo había sido profanado por haber estado haciendo culto a estas otras divinidades. Y el primer servicio que se hace en ese templo no es de Ezequías mandando a las personas para que vayan y ofrezcan sacrificio. ¿Cuál es el primer servicio que hace Ezequías? Ezequías mismo, los sacerdotes y los levitas hacen este primer servicio para pedir perdón por los pecados de la nación. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí con Ezequías? Está viendo un arrepentimiento y está volviendo a Dios. Y lo está haciendo desde los demás primero. Venga, ustedes que han hecho las cosas fatal, a ponerse las pilas. ¿O quién lo hace primero? Desde él, surge desde él. Esto lo vamos a hacer bien, con una buena base. Dios los perdona, Dios estaba dispuesto a perdonarles. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Él solo necesita que hagamos ¿qué? Que hagamos el qué. Que lo busquemos, que nos arrepintamos, que seamos obedientes a Él. Él siempre está ahí para nosotros. ¿Qué hace a continuación? Envía cartas a todo Israel y a Judá para que las personas vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor. ¿Qué es la Pascua del Señor?
¿Qué estamos reconociendo? ¿Qué estaban reconociendo ellos cuando celebran la Pascua del Señor? Reconocen quién es su Dios y quién los ha liberado. O sea, está dirigiendo poco a poco, después de él, los sacerdotes y demás, está extendiendo una invitación para que la gente dirija su mirada de vuelta ¿a quién? A su Dios. Algunos se burlaron de los mensajeros que venían con esta invitación, pero muchos deseaban buscar a Dios y fueron a Jerusalén. Aceptaron esta invitación y celebraron durante 7 días esa Pascua. Estaban contentos, estaban alabando, estaban gozosos. Estaban tan gozosos que extendieron 7 días más la celebración. Estamos muy contentos. Todo lo que no hemos hecho hasta ahora lo vamos a hacer el doble de contentos. Muy gozosos. Pero ¿qué pasa? Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de Dios, y es que a mí Dios no me pide que yo decida nada desde mi euforia, desde mi estado eufórico, de sí, Señor, yo quiero volver a ti. A mí Dios no me pide eso. ¿Qué ocurre cuando estas personas salen de la Pascua y vuelven a donde tenían que volver? El segundo versículo. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Cuando decidimos volver a Dios y cuando buscamos esta unidad, ellos estaban unidos ahora, antes no. El reino estaba dividido, pero ahora se habían vuelto a unir con este propósito. ¿Había unidad? Sí. Pero ahora salimos de aquí ¿y qué? ¿Volvemos a los mismos caminos de antes? ¿O tenemos que derribar esos dioses, tenemos que derribar eso que nos estaba separando de Dios y tomar una decisión? Entonces, es importante la unidad, pero es importante la unidad tomando decisiones. ¿Cuál es el pegamento que nos une a nosotros? ¿Cuál es la unidad que nosotros estamos buscando, que nos une a nosotros? Dios, espero. Y si yo busco y nosotros buscamos que como hijos de Dios nos una Dios y tengamos unidad en Él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar decisiones, abandonar esos caminos y volver la mirada a Dios. Y acercándonos todos a Dios, nos vamos a acercar todos. Por consecuencia, si ponemos un punto en el centro que es Dios y todos nos acercamos así, nos estamos acercando a Dios, pero nos estamos acercando a todos los que se acerquen a Él también. Es muy importante que oremos por esta unidad. No que la unidad luego nos lleve a orar y a buscar a Dios. Que nuestra decisión, Ezequías decidió volver a Dios. Él y toda la nación. Pero él se acercó a Dios. Si yo decido, yo oro, yo pido y por esa unidad, así será el resultado, por esa oración. Jesús oró por la unidad de sus seguidores. Nosotros somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Nos pide unidad. ¿Puedes pasármela? Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Nosotros tenemos que ser uno. Esto es la unidad, tenemos que ser uno. Si nos dividimos, ¿qué perdíamos? Nuestra esencia, nuestro pegamento y todo, nuestra identidad nos la da Dios. El pueblo de Dios olvidó su identidad. Se mezcló con otras identidades, porque Dios es muy tirano siempre, ¿no? Pero resulta que todo a lo que se van, hay mucha más tiranía en eso. Dios nos da la libertad, Dios nos permite que elijamos eso. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? ¿Qué van a ver las personas en nosotros? A Dios, a Jesús. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Si nosotros, mediante la oración, conseguimos esta unidad, habrá una coherencia en nuestro mensaje. Y cuando nosotros prediquemos y busquemos y evangelicemos y nos movilicemos tanto por hacer todas esas cosas, habrá una coherencia en el mensaje. Las personas verán a Jesús en todo esto, verán que Dios les ha amado todo este tiempo. Pero si no hay unidad, que es lo que Jesús nos está pidiendo, ese mensaje no se va a entender de la misma manera. Pásame la diapositiva.
En Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante ¿qué? El vínculo de la paz. Entonces, ¿que la paz nos lleve a la oración, lo mismo? ¿O que la oración nos lleve a esa paz, que nos llevará a la vez a la unidad del Espíritu? Eso no es por nuestras propias fuerzas. Si yo me quiero llevar bien con alguien con quien yo naturalmente no me llevo bien, no vamos a tener ni unidad, ni vínculo de la paz, ni vamos a tener nada. Pero como vimos en la historia de Ezequías, esto empieza por mí. Yo vuelvo a Dios, yo me humillo, yo lo reconozco como mi Dios. Y busco ese pegamento que me va a dar la unidad con los demás. ¿Y cuál es el resultado de esta unidad que hemos dicho? Ya para concluir esta parte. Tendremos el vínculo de la paz. ¿Y qué propósito a nivel ya de evangelización tendrá? Mostraremos de verdad el amor de Dios. Las personas lo podrán ver. Entonces, ¿queremos darle coherencia al mensaje? ¿Queremos tomar decisiones y abandonar antiguos caminos? ¿O queremos hacer como el pueblo de Dios, que siempre está despistado? Entonces, que estas oraciones enciendan esa llama de la unidad. Naibel, ¿qué llamita vas a encender tú? Antes de yo decir qué llama o qué luz voy a encender hoy, quiero que todos cierren sus ojos en este momento y comencemos a pensar en aquel ser que te hizo el mal, en aquel ser que te ha humillado, en aquel ser que te ha hecho sentir triste, en aquella persona que te ha hecho una mala cara, en aquel amigo que te ha traicionado y en aquella persona que eres tú que te ha hecho sentir dolor. Porque en esta mañana debemos de encender la llama del perdón. Encender esa llama que Dios necesita que tengamos en nuestra vida cada día y cada momento. ¿Es posible perdonar a esa amistad? ¿Es posible perdonar a esa persona amargada que me ha hecho un mal momento? ¿Es posible perdonar a un padre abusivo? O incluso perdonar a ese ladrón que asesinó a mi padre, a mi madre, o a aquella persona que me insultó, que me maltrata cada día. ¿Es posible perdonar a ese esposo que me ha sido infiel? Como seres pecadores que somos, no es imposible perdonar. El perdón es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, la Biblia identifica personas que se perdonaron unos a otros, lo cual ha sido una inspiración para nosotros. José perdonó a sus hermanos por venderlo, alguien muy cercano. También Esteban perdonó a los que apedrearon por predicar la palabra. ¿Y quién más ha perdonado? Jesús. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo dijo muy claramente, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas. Y en esta mañana, este versículo dice perfectamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestras vidas y con nuestros semejantes: perdonar. Sé que es difícil, muy difícil perdonar a los demás. Es muy natural en cada uno de nosotros. Sin embargo, la oración nos enciende hacia ir hacia el perdón que recibimos de nuestro Dios para luego otorgarlos a los demás. La oración nos hace llegar al trono de la gracia para que con nuestro corazón cambie y podamos perdonar a otros. Las oraciones constantes pueden encender el cambio, la esperanza, la unidad, el perdón en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y lo importante de todo en esta mañana y durante el resto de nuestros días es que nuestra comunión sea con nuestro Padre Celestial, porque la oración es la llave maestra para una búsqueda continua de vida, de santidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros desean dejar que Dios encienda el cambio en ti? ¿Cuántos desean que hoy la esperanza, la unidad, el perdón esté en nuestras vidas? ¿Quién está dispuesto? Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana, hermanos.
Gracias, Naibel, y cada una de las chicas también. Para finalizar este hermoso culto, lo haremos alabando a nuestro Dios con el himno 342, Después del río. Así que los invito a ponerse en pie y a cantar con toda el alma, con todo el corazón, que llegue al cielo.